que la MIS le va a ir diciendo, abramos la página tanto y vamos a ir trabajando con la página tanto. ¿Se entiende? Entonces, recapitulo. Segundo trimestre, clase número 1, plan 7. Segunda unidad, soluciones o disoluciones. Es lo mismo, es el mismo concepto. En nuestro texto aparece como soluciones, pero a mí me gusta hablar a veces de las disoluciones porque viene del concepto disolver, ¿ya? Entonces eso va a ser. Pero para ordenarnos, chiquillos, ustedes, queridos míos, tenían que enviarme la tarea de la última clase que tuvimos online de química. Y solo la ha enviado Josefa Álvarez, Rocío Barrera, Beritza Canales, Alondra Riquelme, Ángel Saavedra, Valentina Valtierra y Natalia Zamorano. ¿Por qué la MIS está haciendo esta aclaración? Porque esta tarea de la última clase que tuvimos antes del receso, tienen que enviarla porque será el primer reporte de nuestro segundo trimestre. O sea que las personas que yo nombré ya tienen la tarea enviada. O sea, ya tienen esta semana de descanso en química. ¿Ya? Entonces, el resto tiene plazo hasta el viernes para enviar su tarea. Así que anote por ahí en una esquinita chiquitito, enviar tarea de la última clase online del primer trimestre. ¿Ya? ¿Y cuál era esa tarea? La tenemos aquí. ¿Se acuerdan de esta tarea? Esta tarea tenían que enviar y han enviado solamente 7 personas. ¿Ya? Entonces aquí la MIS, con su super letra, va a colocar enviar reporte. Enviar reporte. Plazo viernes. Ese es el plazo. ¿Por qué, señores? Porque la MIS para el primer trimestre consideró 4 tareas enviadas y de esas tareas se va a sacar una nota. Pero ¿qué pasará con el alumno X que no ha enviado nada? Va a quedar con su proceso incompleto hasta una fecha X donde ya nos vamos a cansar de esperar que usted envíe y vamos a colocar la nota correspondiente por no enviar nada. ¿Ya? Y hay muchas personas que tienen su proceso incompleto y solo algunos se han puesto al día. Por ejemplo, ¿quién no ha enviado nada? Nada. Porque yo aquí tengo el mail y tengo todo revisado, salvo algunos casos que obviamente son los de hoy día. Y los de ayer, Natalia Gilberto me mandó, pero en biología. Y hoy día los que nombré a un inicio que fueron Matilde e Isaac. ¿Se fijan? Pero en química, por ejemplo, Leonardo Ávila, Alejandro Aedo, no ha entregado nada. Scarlett lo tiene incompleto, Lucas lo tiene incompleto. Vicente, me falta una tarea de Vicente, que es el plan 5, y la última tarea que no la envió. Joxan está incompleto porque solo ha enviado una. Rodrigo le falta la última, al Benjamín le falta la última, a la Scarlett la última, al Lucas, al Pablo. Camila Fuentes, Benjamín Gana, no han enviado nada en química. El Álvaro solo ha enviado una tarea, la Natalia ha enviado 2. Y así voy sumando y restando, ¿ya? Entonces, sáquenle una foto a esta tarea, esto es lo que debe enviar, está pendiente, máximo el día viernes como plazo. Ya obviamente tienen el descuento por no haberle enviado en el plazo que correspondía, pero están aún para tener un 94, un 92, un 90. Se fijan que igual siguen siendo notas 6, si eso yo lo transformase a nota. Desde los 80 para arriba son notas 6. ¿Se fijan? Entonces es muy importante que lo envíen y que le envíen tareas originales, no copiadas de otro. ¿Ya? ¿Estamos claros? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta sobre esta tarea?
Porque la Miss ese día anotó la lista de los moles. Ustedes tenían que calcular moléculas, la masa molar y el volumen molar. El silencio entonces me dice que no. ¿Quién tiene alguna duda? Más tarde me falta sacarle la foto, Miss, y ya la tengo hecha y se la envío. Muy bien, Matilde. ¿Ya? Entonces es importante que como Matilde, ya muchos hayan terminado su tarea, a lo mejor se le olvidó sacar la foto y enviarla, pero deben enviarla a la brevedad. ¿Ya? ¿Estamos ok? Continuamos entonces. Objetivo de la clase, diferenciar entre sustancias puras y mezclas. Diferenciar entre sustancias puras y mezclas. Mientras escriben el objetivo, la Miss corrobora lista. De los primeros 20, Alejandro Aedo ingresó. Ya. Lucas Cavieres. Lucas Cavieres. Benjamín Cornejo. Scarlett Díaz. Scarlett Díaz. ¿No? Joxan Fuente Alba. Joxan Fuente Alba. No. Camila Fuentes. Camila Fuentes. Benjamín Gana. Y Richard Martínez. Presente, profesora. Ya. Benjamín Pavés. Benjamín Pavés. Isidora Ramírez. Isidora Ramírez. Isaac Saavedra. Isaac Saavedra. Camilo Ursúa. Camilo Ursúa. Ángel Valdés. Bárbara Valtierra. Valentina Valtierra. Valentina Valtierra. Bastián Vázquez. Bastián Vázquez. Ya. ¿Estamos? Avanzamos entonces. Comencemos. ¿Qué me puede decir cómo clasificamos la materia? Materia es todo aquello que nos rodea, que tiene masa y ocupa un volumen. ¿Ya? Nosotros somos materia, este vaso con agua es materia, este objeto es materia, el aire que nos rodea es materia, las nubes son materia, todo es materia. Viva o no viva, sigue siendo materia. Pero ¿cómo la clasificamos? ¿Qué me puede decir cómo clasificamos? ¿Por sus átomos? ¿El estado? Por sus átomos, por su estado, ¿ya? ¿Qué más? Elementos y compuestos. Ya, vamos ahí. Hay una parte que la clasificamos como elementos y como compuestos. Me voy a detener ahí para decirles, por ejemplo, que la misma va a utilizar este Lego. Esto es un elemento. Está formado por átomos que son iguales. Vamos a usar negros, por ejemplo. Aquí hay dos. Estos son el oxígeno. Ahí hay dos oxígenos juntos, se dice O2. Y ese es el oxígeno que nosotros respiramos. H2, ¿se fijan? Son dos átomos de hidrógeno y lo vimos. Son hidrógeno gaseoso también. Entonces, fíjense aquí, yo tengo dos de oxígeno, dos de hidrógeno, y ellos se llaman elementos. Están formados por átomos que son iguales. Ahora, compuestos significa que está formado por dos o más átomos que son diferentes, y también lo vimos en las reacciones. Y, por ejemplo, yo voy a tener al
O2, o dióxido de carbono. O, recuerden, el negro eran los oxígenos, 2 oxígenos para 1 de carbono. Entonces, esa es una parte de la materia, la podemos diferenciar en elementos y compuestos y se conocen como sustancias puras. Y es todo lo que vimos en primero medio. ¿Se fijan? Se forman por los enlaces químicos que le permiten Miss, desplazarse, etc. Paulina, ¿y no se puede clasificar en géneros? ¿y cómo lo clasificarías en géneros, Paulina? Las sustancias puras y las mezclas, Ya, ¿o no? no, está bien, pero es que primera vez que escucho el término géneros, ¿ya? Son Ah, grandes familias o agrupaciones, que son las sustancias puras, como dice Paulina, que se conocen como elementos y compuestos. Hay 2 tipos de sustancias puras, elementos y compuestos, ¿se fijan? Elementos todos iguales, compuestos formados por átomos que son diferentes. Y tenemos las mezclas, como dice Paulina. Y las mezclas, miren acá, la mezcla en un vaso con agua y va a ejemplificar una mezcla, solo una. Por ejemplo, tenemos el agua que es líquida y este colorante que también es líquido. Entonces, si la Miss le agrega una gotita, fíjense bien lo que va a empezar a ocurrir. Él se va a empezar a dispersar. ¿Qué significa dispersar? Ocupar los espacios que deja el otro. No hay una reacción química, no hay una formación de nuevos enlaces, sino que el colorante va a empezar a ocupar los espacios que deja el otro. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a haber un punto donde él se va a dispersar completamente, o sea, va a ocupar todos los espacios. Y vamos a ver solo una fase. ¿Qué significa fase? Solo uno, un compuesto visualmente. ¿Se fijan? Ahora, ¿cómo lo vamos a identificar? Porque va a haber agua color rojo. Entonces, si yo lo muevo, que es una forma de ayudar a que ocurra la mezcla, estoy acelerando el proceso de dispersión. Y eso me va a permitir que él más rápidamente ocupe los espacios. ¿Se fijan en la parte de arriba? Ya están la mayoría dispersa. Esto que yo estoy haciendo es un tipo de mezcla. Y ustedes lo vieron como en séptimo, también en sexto. Y se llaman mezclas ¿de qué tipo? ¿Homogénea o heterogénea? ¿Quién sabe? homogéneo. Homogénea. Solo vemos una, miren, donde la misma vio, se logró. Pero si yo le agrego ahora, por ejemplo, a esto aceite, ¿el aceite logrará mezclarse o dispersarse en los espacios del otro? ¿Qué creen ustedes? No. 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 Ya. ¿Por qué no? ¿Por qué creen ustedes que el aceite no logra dispersarse? ¿Por qué? ¿Por qué será eso? Si es líquido, ¿por qué no se mezclará? ¿Por qué creen ustedes? Tienen como, es como otro tipo de, Es otro tipo de como sustancia. de eso, sustancia. ¿Qué significa? En química, cuando nosotros hablamos de otro tipo o de iguales, hay un concepto que se llama lo semejante disuelve a lo semejante. Lo químicamente igual va a disolver a lo químicamente parecido. ¿Ya? El agua es un compuesto químico formado por 2 hidrógenos y un oxígeno. ¿Se acuerdan? Este va a ser el oxígeno. El hidrógeno es positivo, los hidrógenos, y el carbono va a tener el oxígeno va a tener una parte negativa que es donde más expone sus electrones. Eso quiere decir que el agua es polarizada. Tiene un polo positivo y uno negativo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando las moléculas de agua se juntan, como en el océano, por ejemplo, una molécula se enlaza a la otra por estas diferencias de polo. El positivo se une al negativo y así van y forman una red. Por eso los grandes barcos no se hunden, porque ellos generan una propiedad que se llama tensión. Entonces, se hunden, es como una cama elástica y después vuelve a su posición. Ahora, ¿qué pasa? El aceite no tiene polos, es apolar. Entonces, como es químicamente diferente, no se va a poder unir al agua y no se va a poder dispersar en este líquido porque no son químicamente iguales.
¿Ya? Entonces, ¿cómo se clasifica la materia? Como dijo la Pauli y lo que dijo su otro compañero. Se clasifica, aquí la misma escribir así súper rapidito, se clasifica en sustancias puras, que vamos a anexar lo que dijo el compañero, que se conocen como elementos y compuestos, y en mezclas, que las acabamos de ver como homogéneas y heterogéneas. Listo. Entonces, en base a esto que tenemos, ¿qué será un jugo de naranja, un jugo que siempre preparamos? ¿Qué será una roca? ¿Qué será el aire que respiramos o lo que nosotros nos rodea, este ambiente gaseoso que nos rodea? ¿Qué será una barra de oro? ¿La sal que comemos y el agua del mar? Vamos bien. Me responden los primeros tres. Benjamín Cornejo. Benjamín. ¿Qué será el jugo que tú bebes todos los días? ¿Será una sustancia pura o una mezcla? Una mezcla. Ya, una mezcla. Muy bien. ¿Por qué? Porque agregamos agua, le agregamos un poquito de azúcar, el jugo, etcétera, si es natural. Si no, disolvemos un jugo en polvo en agua. ¿Se fijan? Una roca. ¿Qué crees tú que es una roca? Una sustancia pura. Ya, tú dices que es una sustancia pura. Ya. ¿Y el aire que tú respiras? Mezcla. Es una mezcla. Conformada por oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono y una serie de otros elementos. Inclusive puede tener material particulado como hollín, contaminantes, smog, etc. ¿Ya? Siguiente, me responde la siguiente triada. Gabriela Pino. Gabriela Pino. Sí, Miss. Gabriela, el oro, un lingote de oro puro, porque nos dice aquí que tal es casi un kilo. ¿Será una sustancia pura o una mezcla? ¿Pura? Es pura, es puro oro. Sí. La sal que tú comes, su fórmula química es NaCl o cloruro de sodio. ¿Es una sustancia pura o una mezcla? ¿Mezcla? ¿Esto está disuelto en otra cosa? Eh, ¿Está no, combinado con otro entonces? ¿Es sustancia pura o mezcla? pura. Es pura, ¿ya? ¿Por qué hizo esa aclaración la Miss? Porque esto es un compuesto químico. Es un compuesto formado por un enlace iónico. El sodio es un metal y el cloro es un no metal. Juntos se unen por un enlace iónico. Significa que va a haber un lado positivo y uno negativo, ¿ya? ¿Y el agua de mar, Gabriela? Creo que mezcla. ¿Tú crees que es una mezcla? Ya, sí. Es agua con sales disueltas, distintos tipos de sales, ¿ya? Ahora, ¿dónde vamos a ir? Esto después lo vamos a corroborar. ¿Por qué? Porque las rocas en sí están formadas por un solo compuesto o elemento químico, hay varias combinaciones. En una Hay roca varias. hay varias, ¿no es cierto? Entonces, ¿seguirías con que es una sustancia pura o es una mezcla? Una mezcla entonces. Una mezcla. Vamos aquí a anexar mezcla. Ya. Continuamos. Como yo les decía, la materia entonces la vamos a dividir en estos dos grandes grupos, sustancias puras y mezclas. Las sustancias puras van a estar conformadas por un solo componente, ya sea pueden ser solo elementos o pueden ser compuestos.
Elementos. Lo tenía aquí en mi ejemplo. Pueden ser formados por átomos que son iguales. Si yo los separo, que no es la lógica, van a seguir siendo el mismo elemento químico, ¿ya? Y son todos los de la tabla periódica. Y los compuestos son los que van a estar formados por dos o más tipos de átomos en proporciones fijas. ¿Qué significa eso fija? Que, por ejemplo, si esto es dióxido de carbono, CO2. 2 de oxígeno por 1 de carbono, porque si yo cambio la proporción, ya no es dióxido, es monóxido de carbono. 1 es a 1. 1 de carbono por 1 de oxígeno. Pero el dióxido de carbono es 2 es a 1. 2 de oxígeno por 1 de carbono. ¿Se fijan? El cambio en la cantidad ya cambia la sustancia. Y las mezclas, tenemos dos componentes o más que no reaccionan entre sí, sino que uno ocupa los espacios que deja el otro. Y vamos a tener homogéneos, no podemos distinguir los componentes. Fíjense aquí ya en mi vaso, ya no podemos distinguir los componentes uno separado del otro, y ahora son agua colorada. Tienen la misma composición en todos sus puntos, son químicamente semejantes, por eso se logran combinar entre sí. Y heterogéneos, distinguimos los componentes, agua y aceite. Tienen composición variable, son químicamente diferentes, por eso no se pueden unir o mezclar, ¿ya? Hasta aquí, ¿tenemos dudas o preguntas? No, Miss. ¿No? ¿Estamos claros, Vicente? Sí, por mi parte sí. Entonces, Vicente, lo que está mostrando aquí la Miss, ¿es una sustancia pura o mezcla? Una mezcla. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Qué es lo que está Sí. mostrando, Miss? No alcanzo a ver. Estos son un Lego que yo representé, los rojos son un átomo Ah, y el blanco es otro átomo. Son puros es átomos. una sustancia pura. Es Es una pura, sustancia pura, ¿ya? Elemento o compuesto, Matilde. Elemento. No. Compuesto. Sí, es compuesto. Porque, Ya. sí. Marvin, Dígame, Marvin, Miss. el vaso con agua con colorante, ¿es una sustancia pura o mezcla? Mezcla. ¿Homogénea o heterogénea? Homogénea. Homogénea. ¿Se fijan? Solo vemos una fase. Eso tiene que quedar clarito. Recuerden el objetivo, tenemos que saber diferenciar entre una sustancia pura y una mezcla, ¿ya? Entonces vamos ahora con las sustancias puras. Fíjense bien cómo lo ejemplificamos aquí con estas imágenes extraídas de internet. Los elementos están formados por átomos que son iguales. Yo los puedo representar por esferas, pero obviamente yo aquí no tengo esferas, tengo un Lego, pero aquí se nota clarito. Átomos iguales, puros Legos de color rojo. Nada más, puros rojos. ¿Se fijan? Puros rojos. Pero estos son compuestos. Una molécula, dos moléculas, ¿se fijan? Las moléculas son representaciones. Y aquí los compuestos tienen que ser moléculas iguales. Entonces la Miss va a seguir jugando con su Lego y va a unir dos aquí. ¿Se acuerdan? CO2. ¿Cómo hay dos? 2 CO2. 2 CO2. ¿Se acuerdan cuando lo anotábamos en las reacciones? Un 2 adelante y CO2. Aquí si yo me pongo a contar, hay 1, hay 2, hay 3, hay 4, hay 5, hay 6. La Mila va a escribir aquí. 6 CO2. Entonces, ¿cuántos átomos de carbono hay en total? 6 por 1, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 son los grises. Y los oxígenos, los rojos. 6 por 2, 12. Ahí se supone que hay uno más. Entonces ahí la Miss lo va a colorear para que los niños no se confundan. Entonces 6 por 2 son 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y aquí hay un número 12. ¿Se fijan? Entonces, elementos, átomos iguales, compuestos, átomos, moléculas iguales, pero formadas por átomos diferentes. Entonces, ejemplo, el oro. ¿Se acuerdan del lingote de oro en la imagen pasada? Y compuestos, el agua, H2
O. También va a representar un H2O. 2 hidrógenos, un oxígeno. ¿Se fijan? Entonces, ¿cómo lo definimos? Elementos son sustancias puras que no se pueden descomponer en más simples. Están formadas por un único tipo de átomos, son todos iguales. Miren en la imagen de molecular, de representación molecular. Y son todos los elementos de la tabla periódica. Y los compuestos sí se pueden separar. Yo aquí puedo separar el carbono del carbono con el oxígeno. ¿Se fijan? Y aparecen sus partes simples. Y luego se fusionan nuevamente. Ejemplos: agua, H2O, CO2, el azúcar, la glucosa, la fructosa. Puedo tener la sal, cloruro de sodio, el amoníaco, NH3, puedo tener los sulfatos, el ácido sulfúrico. ¿Se fijan? Puedo tener todos los compuestos habidos y por haber. Eso tiene que quedar claro. ¿Ya? Se me cayó un átomo. Ya. ¿Están copiando ideas generales de ahí? Importante, recuerden, todo esto tiene que estar registrado en su cuaderno como ideas, como apuntes, no va. Si usted quiere le saca una foto y después lo copia completito, pero la idea es que vayan tomando apuntes, vayan extrayendo ideas generales. Usted puede, por ejemplo, colocar elementos y le coloca oro solamente al lado, puede colocar, no sé, hidrógeno, puede colocar oxígeno, puede colocar plata también, puede colocar otros elementos. Agua, puede también colocar CO2, puede colocar NH3, para que se note la diferencia ahí, que están formados por átomos distintos. Puede colocar H2SO4, y etcétera. Y así sucesivamente. La sal, NaCl, y ahí. ¿Vamos? Vamos entonces. Como les decía, elementos, átomos iguales. Miren, ahí aparece nuevamente el H2. El H2 se forma por un enlace simple covalente, porque como hay un electrón, él presta otro y así se prestan uno cada uno. En el O2 hay doble enlace, está el N2 también. Y en el N2, el enlace es triple. Se colocan 3 rayitas entre medio. Y tenemos los compuestos. Miren el dióxido de carbono. ¿Cuántos enlaces hay entre? Este es el carbono. Y estos son los oxígenos. No se va a ver ahí por obviedad. Pero miren aquí. ¿Cuántos enlaces hay entre el carbono y el oxígeno? Hay 2. Y en el otro, 2. Este es un cristal de sal. Los enlaces iónicos suelen formar cristales o figuras tridimensionales. Y esta es la sal. El sodio, y tenemos el cloro. Y el NH3, este es N. Y está unido a 3 hidrógenos. 1, 2, oh, me equivoqué ahí. 2 y 3. Y solo por enlaces simples. ¿Por qué? Porque, chiquillos, ustedes, yo no sé si lo vieron en octavo, los electrones se comparten. Si hay un electrón aquí y un electrón, yo lanzo una línea imaginaria, entonces queda como una rayita. Si hay 2 en cada lado, una rayita, 2 rayitas. Si hay 3, 3 rayitas. Entonces, cada punto es un electrón que se comparte. Yo puedo compartir de 1 a 3 electrones. Pero el hidrógeno él solo comparte 1 porque él tiene un electrón. ¿Ya? Entonces aquí el nitrógeno, fíjense bien, necesita de 3 electrones y cada hidrógeno le va a prestar. ¿Ya? Estas son las sustancias puras, elementos y compuestos. Nos vamos con las mezclas. Miren ahí, homogénea. El color, imagínense la esfera naranja es el colorante y las verdes de las moléculas del agua. Entonces aquí el colorante va a ocupar los espacios que dejan las moléculas de agua y se van a ver mezcladas, una entre medio de la otra. Y heterogénea no se mezclan y va a haber una fase, 2 fases totalmente
diferentes. Entonces, fíjense bien, cuando mezclamos tierra con agua, que es algo que hacemos mucho cuando somos pequeños, es una mezcla heterogénea, porque la tierra en sí va a tener partículas de mayor tamaño que no se van a lograr dispersar entre medio de las moléculas de agua y esta tierra va a quedar abajo. Y usted va a tener que estar moviéndola. Lo mismo cuando vemos el agua de mar. Si tomamos agua de mar en un vaso, la arena empieza a bajar, a decantar, se llama eso. Pero muy distinto si yo mezclo azúcar con agua. El azúcar ocupa los espacios del agua y ¿qué hace el agua? Empieza a disolver capa por capa, hasta llegar a lo más ínfimo y el agua es dulce completamente y se forma una mezcla homogénea. ¿Ya? Entonces dice, las mezclas son la unión de dos o más materiales que se combinan entre sí, se unen, pero se pueden separar. Yo puedo separar el agua del azúcar, yo puedo separar el agua de la sal, yo puedo separar el agua del alcohol, ¿ya? Por métodos físicos, que los vamos a ver en la próxima clase, por ejemplo, decantación, destilación, filtración, tamizado, evaporación, etc. Y las mezclas las podemos diferenciar en homogéneas, ya las vimos y se conocen como disoluciones, que es nuestro título de la unidad, donde podemos identificar solo una fase al final del proceso, y las heterogéneas como las suspensiones, ejemplo de una suspensión, o también se le pueden llamar coloides, o hay otro tipo que son coloides. ¿Se han fijado que cuando usted va a pintar en su casa, hay que mezclar la pintura primero? ¿Quién ha tenido que hacer eso? Yo, Sí, yo sí. esa que se mezcla con agua. ¿Sí? Ay, ¿No? sí. Y hay otra que viene ya preparada, pero nosotros tenemos que removernos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay partículas que se separan. Entonces, si tú te pones a pintar sin mezclar, va a haber una parte que te va a quedar de un color, otra de otra. También los remedios, dice, agite antes de consumir. La crema de afeitar de los papás también, agitar antes de aplicar. ¿Por qué? Porque las partículas se separan. ¿Por qué? Porque son mezclas heterogéneas. Y yo con la agitación estoy forzando la unión, haciendo que se vea solo una fase. ¿Se fijan? ¿Va quedando claro? Entonces, esto que ustedes Sí, van a aprender no es alejado de las cosas cotidianas que ustedes tienen en su entorno, ¿ya? Así que no le tengan miedo a la química, porque la química nos rodea, está siempre en contacto con nosotros. Hay una mezcla heterogénea cuando la mamá cocina cazuela de vacuno y se le ve la grasa arriba a la cazuela, el aceite, es porque es una mezcla heterogénea. Ese aceite no se logra mezclar con el agua. Cuando estamos tomando tecito en la mañana, en la tarde, y le agregamos mucha azúcar y mucha azúcar y mucha azúcar, y la mamá después le dice, oye, le dice, no revolviste la taza, quedó todo el azúcar. Ah, es porque hizo una solución o una mezcla que se saturó. ¿Qué significa eso? Que ya el agua no puede disolver el azúcar y el azúcar se va al fondo. Y ya no podemos disolverla, por más que movamos y movamos y movamos. ¿Se fijan? Cuando hacemos jugos en polvo y agregamos muy poca agua y mucho jugo, se forman como unos grumos. Y es porque ya el agua no puede disolver ese jugo. Ya no hay espacio para ese jugo. ¿Se fijan? Entonces, no son cosas alejadas. Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro, ¿ya? Entonces, como ustedes me dicen que ya entendieron, y aquí hay un desafío, porque en el otro curso se presentó un desafío aquí. Y quedaron, yo los dejé que quedaran con la idea, pero eso ya después lo vamos a corroborar con ese curso en la otra clase. Pero vamos a ver si ustedes ahí superan ese obstáculo. Dice, clasifica los siguientes objetos en sustancias puras o mezclas. La sal de mesa. Así, al primero que me diga, ¿qué es la sal de mesa? Una sustancia Mezcla. pura. Sustancia pura. Matilde. En mezcla. La Matilde dice que es una mezcla. ¿Pero qué es? Es realmente? una sustancia pura. sustancia pura. Sustancia pura, muy bien. Es un compuesto químico. Entonces aquí le vamos a poner sustancia pura.
es un compuesto. Ya. Barra de oro, ¿me va a responder? Natalia Zamorano. Natalia, ¿qué era la barra de oro? ¿Una sustancia pura o una mezcla? Natalia. Pura. Pura. Muy bien. Tiene retorno ahí la Natalia. Es pura. ¿Elemento o compuesto, Natalia, para que los vamos clasificando de mayor magnitud? Natalia, ¿es un elemento? Elemento, ahí escuché mento, elemento. Listo. Bebida gaseosa, no vamos a decir marca porque aquí no estamos para andar haciendo propaganda, porque no nos pagan para eso. Veamos una bebida carbonatada, mezcla o sustancia pura. ¿Qué será esta bebida carbonatada? Benjamín. Benjamín Pavés, ¿es una mezcla o Mezcla. es una mezcla? ¿Homogénea o heterogénea? Es una Heterogénea. O sea, homogénea, que diga. homogénea, muy bien. ¿Sabían ustedes que se mezcla la antigua bebida más consumida quizá en Latinoamérica, en Asia también, se generó como un remedio? ¿Ya? La cola, y es agua, azúcar en alto contenido y carbonatos. Todo lo que ustedes vean, escuchen con la palabra carbonatos, generan esa efervescencia, y eso hace que mayoritariamente cuando nosotros consumimos bebida con alimentos, que nuestro estómago se infle un poquito, y eso hace que nosotros comamos más, ¿ya? Ahora, es una mezcla, y esa efervescencia se la da la presencia de los oxígenos, de los gases, y eso hace que nosotros nos volvamos como un poquito más adictos a lo que es la Coca-Cola, ¿ya? O a la Pepsi, o las otras marcas. El slime, que está tan de moda, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Una sustancia pura o una Mezcla. ¡Uy! Quedé así, tan rápido. Mezcla. Mezcla, ya, mezclamos. Acá lo dije en mi otro curso, mi hija mezcla todos los ratos, me acaba la cola fría, el detergente, el bicarbonato, le agrega un acelerador, le llama ella, que es como un líquido que yo uso para limpiar mis lentes. A ese le echa brillantina, pero eso no se logra mezclar. ¿Pero es homogénea o heterogénea? Homogénea. Homogénea, muy bien. Y aquí está el desafío. Las nubes, porque después del desafío la mija ahí se metió ahí porque decía, ¿cómo? Ella sabía algo, pero la hicieron entrar en una duda en el otro curso. ¿Qué es una nube? ¿Una sustancia pura o una mezcla? Una mezcla. Una sustancia pura. Creo que es una sustancia pura. Matías Orellana dice No, que no. es una mezcla. No, es una mezcla porque es agua en Sí, es una estado mezcla gaseoso y el agua es una mezcla, ¿no? gaseosa. Ya, Una ordenemos. sustancia pura. Ordenémonos. En el otro curso me dijeron que era una sustancia pura porque era un estado de la materia del agua. Y el agua no es una mezcla, el agua es un compuesto químico. ¿Ya? Entonces es una sustancia pura. Pero en la nube, así nosotros lo representamos, como lo dijeron en el otro curso, como un estado, yo googleé, investigué y todo, porque dije, yo digo que es una mezcla. Entonces entré en una crisis existencial, me hicieron dudar. Y yo dije, a ver, ¿cómo? Y ¿saben? Es una pregunta que se suele hacer mucha gente, ¿qué son las nubes? Las nubes son gotas de agua que quedan suspendidas en el aire. Están como ahí. Y no es solo agua. Y se ven blancas porque la luz cuando atraviesa refleja el color. Ahora, Miss, dígame. ¿y eso, las nubes se forman por la condensación de aire o no?
Se cree, claro, que es por una forma de condensación, pero también es porque son tan pequeñitas las gotitas de agua que se suspenden, que quedan ahí suspendidas, que quedan como flotando, ¿ya? Pero además están rodeadas de otras partículas. Entonces, no son solamente agua, también tienen otras sustancias que pueden ser, como yo les decía, el hollín, que es la contaminación, que es material particulado. Pueden tener también polvo en suspensión, y por eso muchas veces cuando precipitan, cuando caen, producto de la variación de las temperaturas, de las masas, etc., se produce la lluvia ácida, ya porque arrastra también y cae todo lo que estaba además suspendido. ¿Se fijan? Pero en sí no es solamente agua, ¿ya? Entonces, vamos a seguir la idea que muchos plantearon aquí muy rápido, y vamos a colocar que es una mezcla, ¿ya? Pero hay que aclarar, porque alguien ahí dijo muy rápido, es una mezcla, pero es agua. No, el agua es una sustancia pura cuando es pura agüita, H2O. Es un compuesto químico, pero la nube en sí, el conglomerado, lo vamos a considerar como una mezcla, ¿ya? Y según lo que yo investigué, y también coincido, puede ser heterogénea porque, claro, nosotros vemos solo una parte nomás, pero hay distintos componentes en distintos tamaños, ¿ya? Y por último, el agua con aceite, ¿qué es? Una mezcla. Una mezcla Heterogénea. heterogénea. Ya, muy bien. Entonces, ¿podemos diferenciar ahora entre una sustancia pura y una mezcla? Sí. Y así como todos, muy animados aquí, me quedo en la fila los últimos que participaron, así como todos estos 5 o 6 alumnos que participaron muy ansiosamente, espero que todos en su casa hayan logrado también diferenciar entre una sustancia pura y una mezcla. Esto ha sido la clase de hoy, chiquillos, ¿ya? Porque es lo básico que nosotros necesitamos para la siguiente clase, que vamos a ver las soluciones, que son un tipo de mezcla homogénea, ¿ya? Así que lo que queda de este trimestre, que recién está comenzando, vamos solo a trabajar las mezclas homogéneas, ¿vamos? Así que es muy importante ir haciendo esto y el ejercicio de ir enviando las tareas, ¿ya? Porque de la próxima clase vamos a empezar a pedir reportes. Y yo, la Miss está ahí en una encrucijada. Si vamos a pedir reportes o la Miss va a dar unos minutitos y enviar un link a través del chat para que ustedes ingresen y contesten las preguntas ahí y quede el registro de su pregunta. Así que ahí es muy importante que estemos atentos y que obviamente vayan enviando esos reportes que están pendientes, ¿ya? No se olviden que tienen que enviar la tarea que está pendiente de la última clase del primer trimestre, que la Miss les mostró en la diapositiva al inicio. ¿Estamos? ¿Dudas, preguntas al respecto? ¿No? Ninguna. No, Miss. ¿Ninguna? Está todo clarito como el agua. Tan igual que en los TikTok, cuando ay, el profesor me pregunta así, y todo así se suelta, que termina luego. ¿Ya? Pero aquí importante que estemos claros. Ya, chicos, fue un gusto. Miss, 3 minutitos, Matilde. le acabo de mandar la tarea de química. No me acuerdo cuál. Tarea, sí. A ver, me falla la conexión, dice aquí. Aquí estoy refrescando la página. Cris. Ahí está Matilde, me va a abrir porque se había cerrado el correo. Miss, Dígame, Isidora.
quería preguntarle si ya había pasado lista porque me conecté más tarde. Isidora, Ramírez. sí, se había pasado lista. Ah, ya. ¿Ya? Gracias. Elisac Saavedra, ¿llegó? Sigue ausente. Benjamín Pavés. Benjamín Pavés. Ya, sigue ausente. Benjamín Gana. Benjamín Gana. Miss, Dígame. Benjamín Páez estaba antes respondió. ¿Sí? Porque tengo tantos Benjamines. ¿La Camila Fuentes ingresó o no? Sí, ahí está Matilde. Tarea química, balance de ecuaciones. ¿Por qué balance? Me entra la duda y es ahí donde los abro y los veo. Ah, sí, sí es esa Matilde. Bien. Ya, la Camila no, el Joxan o Joxan está. Lucas. Lucas. No. Alejandro tampoco. Camilo no ingresó. Ángel Valdés. Sí está. Miss. Ya, ahí está el Ángel. Bárbara no está. Valentina no está. Vázquez. Bastián. Bastián Vázquez. Bastián Vázquez. No. Ya. Estamos ok, chiquillos. Lo importante, vuelvo a repetir, enviar la tarea que está pendiente, porque si no va a quedar pendiente con la tarea para Profesora, este segundo trimestre. Daniela. yo también tengo que enviar esa tarea. ¿Usted tuvo esa materia? ¿De qué es la tarea? De cálculos estequiométricos, calcular moles, moléculas. Ah, sí, la pasé. Ya. ¿Alcanzó a ver la primera imagen de la tarea? Sí, le saqué pantallas. Ya. Envíela si quiere. Ya, porque no Ya. sé cuáles son las notas que usted trae. ¿Ya? Estaríamos entonces, chicos. Muy buen trabajo, muy buena la participación. La idea es que todos participen. Así que ya la próxima clase vamos a hacer que participen los otros que siempre están calladitos ahí, ocultos tras la pantalla. ¿Ya? Chao, chao. Que estén bien. Miss. Bueno, Miss. Chao, Muchas Miss. Chao, Miss, gracias. cuídese. Oh, Chao, Miss. Este libro mañana. Chao, Miss. Chao. Este libro mañana. Para que lo digan en el grupo. Trabajamos con libro. Chao, chao. Chao, Miss, gracias. De nada.